Hola, hola, a ver si ahí no se me cae el setup como ya me pasó en el vivo anterior, la semana pasada, bueno, este, un poco más suave con respecto a esto. Estoy invitando a las personas correspondientes que son Sharon Pringle Félix y Georgina. A ver, mandé las invitaciones. No sé si les han llegado. A ver. Hola, hola Sharon. Espero que te haya llegado la invitación. Si no te llegó, porque a veces falla todo, por más que uno haga prueba de sonido y toda la cosa, a veces falla mucho y no llega la invitación. Ahí te la vuelvo a enviar. Buenas noches a quienes se van sumando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Va a depender de a qué hora estén viendo esto, ¿no? Porque va a quedar grabado. Estaba buscándola ya. Eh, a ver, ¿qué está pasando? La prueba me encanta porque en la prueba nos salió todo fantástico y ahora no anda nada. Si no te llega la solicitud, Sharon, vos podés directamente, ahí estáis, transmitir con, a ver si, eso, ahí está. Viste, en la prueba siempre sale todo bárbaro y después cuando arrancás el vivo de verdad, Acá estamos, acá estamos. bueno, genial, bienvenida. Yo quisiera ver si es que se puede. Mm, no, bueno, no sé si me va a dejar. Acá me deja, ahí está. Quiero cambiar, no quiero dar vuelta a la cámara. Lo que quiero hacer es cambiar el orden en que se ven, en que nos vemos. Bueno, no me sale ahora. Ya, ya cuando sea grande me saldrá. Bueno, entonces le voy a volver a mandar la invitación a Georgie. Y mientras tanto, vamos contando de qué se trata esto. Resulta que esta poeta que está Ah, acá, sí, no la. Ahí vamos, ahora sí. ahí va. Disculpen, me demoré. Bueno, genial, no pasa nada, no pasa nada. de- Eh, bueno, entonces aquí estamos con esta poeta, Sharon, y con esta música, Georgina. Vamos a estar hablando de La generación del no llores. Es un poemario bellísimo, increíblemente profundo, increíblemente, bueno, poético, valga la redundancia, tengo que decirlo. Y es muy potente. Sobre todo lo que yo encontré acá leyéndolo es potencia, ¿no? Es una potencia arrolladora, podría decir. Quiero describirla con esa palabra. Eh, bueno, entonces, antes de comenzar nuestra charla, yo quiero decir que me estoy posicionando absolutamente en contra y con repudio total ante los genocidios en curso, Palestina, Congo y todos los demás. Eh, ¿Quieren ustedes hacer algún pronunciamiento? Adelante. Este es el Claro que momento. sí, como autora, como mujer política también, mi solidaridad con todos los genocidios que están ocurriendo en este momento, con todas las opresiones, mi solidaridad con las mujeres saharaui, con toda esa opresión en Marruecos, mi solidaridad con Gaza, viva Palestina libre, pero también con todos los territorios que están en este momento pasando un tema también de dictadura, de situaciones políticas muy fuertes, donde los cuerpos de las mujeres son muy oprimidos. Todos y cada uno los abrazo en este momento. Sí, Sí, justamente con respecto a eso tenemos un tema muy candente acá. exactamente. Georgie, ¿estabas por decir algo? Sí.
Y sí, por ahí un poco seguir con esta línea que me parece que en algunos de nuestros países, mal llamados países, ¿no? De nuestros territorios, eh, ciertos, tuvimos ciertos momentos donde realmente pensábamos que estas opresiones como que bajaban de calidad, bajaban de categoría, ¿no? Y entonces parecía que había una parte de seres humanos que dejaban de ser misóginos, que dejaban, no estoy hablando del sentido común, sino que estaba hablando de una práctica común, ¿no? Que dejaban de replicar lo que el patriarcado, el colonialismo significan en nuestra carne, en nuestros cuerpos y en consecuencia en todo, en nuestros trabajos, en nuestras economías. Y pues no, por lo menos acá en Argentina, nos venimos a enterar, y lo digo irónicamente, ¿no? Porque algunos ya sabíamos, nos venimos a enterar de que no, que la verdad que ahora que tenemos un gobierno fascista que aplica el recorte total y absoluto, ni siquiera el recorte, la anulación de todas las políticas públicas, la eliminación del Ministerio de la Mujer, que directamente de entrada plantea que las disidencias somos abusadoras, o por lo menos que alimentamos la posibilidad de ser pedófilas y demás. eh, no terminamos lamentablemente, pero al día de ayer tenemos tres nuevos femicidios de dos criaturas de 20 años y una de 15, donde realmente levantamos desde todas las organizaciones, yo activo en varias organizaciones y en el transfeminismo en consecuencia dentro de ellas, y bueno, esto de levantar la voz y decir, bueno, basta, basta de matarnos, estamos hartas, estamos haciendo marchas una tras de la otra. Ayer digamos, realmente, y no lo digo con orgullo, o sí, también, pero digo, esta es la marcha de mujeres y disidencias. Hemos corrido a la policía cuando la policía no para de pegarle a los jubilados, de pegarle a los discapacitados, a las discapacitadas. Ayer en la plaza, digamos, en una de las plazas, se corrió a la policía porque realmente las mujeres y las disidencias estamos hartas, hartas. Y no es más que el corolario, y yo creo que medio te interrumpí, Alexa, ahí, pero digo, es el corolario de lo que se vive, diría, en forma permanente. No, no, no es, o sea, no es que volvió, esto nunca paró. Exacto. Hace un tiempito quedaba mal, viste, hacer un chiste con los negros, quedaba mal hacer un chiste con los homosexuales, con las lesbianas. Entonces no era que se dejó de hacer porque, ¿no? Porque nos habíamos convencido de que cada una tiene derecho, cada una a vivir en paz y acostarse, que acostarse con quien una quiera no es un privilegio heterosexual. No, eso no es cierto, sigue pasando, solo que estaba escondido un poquito, ¿no? Ujú. Y Palestina, y bueno, sí, Sí, perdón. bien. Bien, bueno, es importante, me parece que se mencionen estos temas. Lamentablemente hay que seguir mencionándolos, ¿no? Además de eh, hacer algunas otras cosas, ¿no? Pero también es importante poner palabras en estos temas. Hablando de palabras, entonces, si les parece, avanzamos sobre la charla acerca de la generación del no llores, este poemario hermoso eh, que escribió Sharon. Me gustaría que nos contaras en qué momento lo escribiste, porque tiene unas 6 secciones, si mal no recuerdo, no soy muy buena con los números, eh, y cada una tiene una sensación y un tono distintos. Si bien encontramos, por supuesto, la voz poética tuya en cada una de estas secciones, eh, me parece que están muy redondas cada una, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo las has trabajado, si es que dijiste, voy a escribir un poemario que se llame La generación del no llores, y luego te sentaste y escribiste, ¿no? Como no quiere hacer creer que se hace, o, bueno, si tu proceso creativo fue de alguna otra manera. Gracias por esa pregunta, Alexa.
cuánto disfruto estar con ustedes dos, ¿verdad? Eh, bueno, la generación del No Llores nace en el año 2021, en el 2021, luego de un proceso de inicio de sanación por violencia obstétrica. Eh, yo allí ya venía con mi poesía en espacios de educación popular donde conocí a Giorgi Andino. Esos espacios son muy abiertos regionalmente, no vemos a Mesoamérica ni a Latinoamérica ni a Villayala como algo pequeño, sino es súper extendido. No, de aquí al sur para nosotros era nada, era muy cercano, no, era muy hermanado. Y ahí comienzan a nacer muchas poesías mías desde esa reivindicación, desde ese punto de vista de denuncia muy fuerte. Y bueno, cuando pasa este tema en mi vida, y bueno, y provoca también la pérdida de mi hija, que nace y a los pocos días muere, provoca también en mí la ruptura con mi relación con la persona, el papá de la bebé. Él viaja a su país de vuelta y fue un proceso de sanación muy potente, de doble herida, ¿no? Fue muy fortísimo. Y hablando con un amigo hondureño, el Chaco de la Pitoreta, mi editor, me dice, mira, tienes demasiada poesía en espacios políticos, muchísima, ya yo te escucho cada uno nuevo, no te veo ni siquiera que los repites. ¿Por qué no juntas todo eso? Porque tienes una riqueza, a la gente le gusta. Habían compañeras de Brasil que me tradujeron algunos, otra le gustó y lo tradujo a portugués, a otros idiomas, tengo en varios idiomas, pero no Sí, los ponía juntos. quiero interrumpirte para decir que este libro tiene toda una sección Sí, de poemas traducidos a distintas sí, lenguas. Es muy sí, interesante también la selección de lenguas. sí. Luego podemos dar Sí, detalles. porque tiene las lenguas de Panamá originarias. Yo soy una mujer afroindígena. Entonces, como soy una mujer que reconoce sus orígenes también desde allá, desde más la causa Nove, que no tan cercana, pero los reconozco, y también desde lo afro, entonces yo quería que el libro se pareciera a mí. Yo también creo que es la generación del No Llores, este es el único que tengo de la segunda edición que está fresquito, es un poco, algunas me decían, y abrazo aquí a Maya Corredor que hizo la super mega portada, Colombo, Exactamente. Colombo Argentina, le digo yo a Maya. Sí, sí, Y, sí. y algunas personas me dicen, bueno, pero no es ni indígena ni negra. Digo, bueno, pero si eso es lo que me pasa a mí, es precisamente como me siento yo, porque ahí me dicen, no eres tan negra, eres más indígena, no, eres... entonces esa dualidad que te quieren buscar, como decía Georgie, encajarte, yo creo que al final se refleja en el poemario. Nace de una experiencia dolorosa, pero ayuda a transitar a otros espacios de la vida de sanación, que no necesariamente es psicológica, como nos han vendido. Las negras y las indígenas también sanamos desde otras esferas de la vida, más decolonizada, que no se entienden. Y es eso, de ahí surge en el año 2021, muy rápido se compiló ese libro en 3 meses, porque ya estaba ahí hace rato. Claro, claro, estaba listo. Vos lo único que hiciste, entonces fue un poco como nos quieren hacer creer, que vos simplemente te sentaste y escribiste los versos. Costó mucho, fueron varios años de trabajo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bien, excelente, excelente. Es muy interesante que puedas, bueno, muchas gracias por compartir este proceso, porque digo, no es ese proceso en donde, bueno, la poeta dice, ahora voy a escribir un poema sobre, ¿no? Sino que es algo que tiene más que ver con el cuerpo. Digo, ¿cómo escribimos si no escribimos con el cuerpo? ¿No? Nos quieren a veces vender esta idea de que es algo muy, muy mental, muy racional, o solamente en lo sensible. Pues no, no tenemos de otra manera de escribir que no sea con el cuerpo y pasando con el cuerpo por ciertas experiencias, ¿verdad? Esto que mencionabas quiero retomar dos puntos de lo que dijiste. Uno, que mencionabas sobre el tema político. Digo,
en la declaratoria y en Al lado del corazón, que estos son títulos de las dos primeras secciones del libro, aparece muchísimo ese posicionamiento político, ¿no? Eh, digo, este posicionamiento político no está únicamente en tu poesía. Imagino que viene de una praxis vital. Me gustaría que nos cuentes un poco de esto, por favor. Yo concibo el arte y a lo mejor por eso me hermané con Giorgi Andino. Yo concibo el juicio político. Cortázar decía que para qué escribías, ¿verdad? Era ¿para qué? Para el pueblo, ¿verdad? Si no, mi ejercicio no es individual y tiene una lógica y también establece que este primer territorio político, que es el cuerpo, desde ahí se gestan muchas cosas. Yo no puedo concebir una mujer que nace de una humildad como la que yo nací, no, y que viene además, tiene una historia que está arraigada a Puerto Rico, no puede concebir la poesía si no es desde un ejercicio político. No fui a ninguna escuela de estas que chiquitica, ni me inscribí nunca en un partido, pero la opresión te hace tener conciencia desde la universidad y la secundaria que algo está pasando en el mundo y que tienes que poner algo allí para gestar ese otro mundo posible. Yo he estado en organizaciones tanto feministas como organizaciones de educación popular. Mi formación política no es netamente de Panamá, tengo que decirlo. Mucha gente me dice que parezco más guanaca o de Honduras porque transito mucho en esos territorios, pero aprendí a abrazar a Viayala. Para mí no hay una diferencia. Ahorita estoy saliendo para México, acabo de llegar de Guatemala. No hay una diferencia para mí no existen las fronteras son inventos humanos. Creo que ese ejercicio político de las letras debe servir para hermanarnos más, para que haya un mejor mundo, con mejor bienestar, con mejor condiciones para las otras personas. Y mi poesía se gesta desde la denuncia, desde la libertad, pero también desde la libertad a todo, al placer de este cuerpo, a todo, a poder salir a la calle y protestar, al poder denunciar la violencia en las mujeres y en los cuerpos sexuados, en todo. Entonces yo creo que desde ahí se gesta mi poesía. Me han dicho algunas entrevistas que me han hecho a nivel internacional, ella es transgresora del lenguaje, me han puesto muchos subtítulos. Yo creo que sencillamente mi poesía dialoga con este territorio político que echaron Pringle. Eso es lo que sucede. No me gusta ponerle como mucha etiqueta, sino que transita esa poesía por este territorio que es político. Exactamente, el cuerpo es el primer territorio, ¿no? ¿Y qué es un cuerpo si no es político, verdad? ¿Qué cuerpos importan? ¿A qué cuerpos se les da más importancia? ¿De cuáles cuerpos se prescinden? Eh, Pensando en esto de cómo se gesta el arte, Georgie, yo no te veo. No sé si estás ahí. ¿Me ves? Sí, yo Siempre. estoy. Ay, qué bueno, qué alivio. Entonces, ¿Pero no me ves? eh, ¿Seguís sin verme, no Alexa? no veo, no sé si es porque es la configuración de mi teléfono Ok, o por bueno. esto, no No, yo sabía. nos veo a las 3. Ah, excelente, excelente, es mi Bueno, teléfono entonces. Bien, ok. bueno, entonces, pensando en esto de cómo se gesta el arte, ¿no? Vos escribiste unas líneas para el prólogo del libro de Shannon. Me gustaría que nos comentes un poco cómo ves esto de el arte, la política, cómo se crea, cómo se lleva esto al proceso creativo. Ok. Bueno, mira, en principio, a mí un poco me sorprende, pero lo entiendo como necesario, ¿no? Me sorprende aún a esta altura del partido porque desde los sectores politizados, digo, desde los sectores enemigos, por decirlo de alguna manera medio simplista, digamos, no me sorprende, porque el intento de separar el arte de la política me parece claramente colonialista, digamos, ¿no? Claramente fascista. O sea que en realidad me parece que no vale la pena ni siquiera detenerse ahí. Me sorprende que desde ciertos sectores progresistas o ciertos sectores artísticos estemos todavía discutiendo sobre si se hace política cuando haces arte, digamos. Para mí es un oxímoron, digamos, o sea,
no admite, digamos, esta discusión. De todas maneras, no, digo, al mismo tiempo no, yo intento tener una práctica que no sea soberbia, o sea que si la discusión se sigue dando, seguimos dando la discusión, pero digo, necesito decir esto, que me parece que hace mucho tiempo que les artistas, a mí me cuesta decirme artista, pero ponele, en mi caso yo prefiero decirme cantora, ¿no? Pero bueno, les artistas en general, considerando que incursiono en teatro Kamishibai, en teatro de objetos y demás, eh, mucho tiempo peleamos por no ser un adorno, digamos, ¿no? Esta cosa, a mí me han dicho, Sharon lo sabe porque en nuestras innumerables charlas por las cuales nos hermanamos justamente, yo le repetí, pero aparte me ha visto muy enojada, me ha escuchado muy enojada diciendo, ¿cómo puede ser que yo tenga que escuchar, ay hermana, no de ella, ¿no? Por supuesto, pero de otra gente, ay hermana, esto está tan álgido, venimos con tantas denuncias y con tanta conversación política, ¿por qué no te tocas un temita, así aflojamos un poco? Es, o sea, a ver, compañera, compañero, yo no soy un payaso, y mi arte no es un payaso, no es para entretenerles, porque aparte, yo canto muy consciente, elijo mucho mis canciones son políticas, digo, mi canto es político, yo voy a cantar y voy a hacer teatro a los lugares donde transformamos la realidad o intentamos transformar la realidad. Digo, eso es político, yo me paro en un lugar o asisto a un lugar entre compañeras, entre compañeros, políticamente, donde sea, con mi cuatro, sin mi, con mi teatrito, con mi kamishibai, digo, es esto, o te parás políticamente en la vida porque te conmovés con lo que pasa, ya no, digo, ahí tengo otra discusión que si hay tiempo la podemos dar acá, pero que es, basta con este tema de, ay, cómo empatizamos, digo, estos términos que el colonialismo, el imperialismo, con los que nos lava las ideas. No se empatiza, se conmueve o no te conmueve. Yo no puedo empatizar con una persona que viene sufriendo esclavitud desde hace siglos, porque tengo que decir, tengo que ser franca y tengo que decir que yo no he sufrido esclavitud, por lo menos no, digo, si querés un poco simbólica, ¿no? Como sufrimos todos, pero no la he sufrido. Yo he pasado muchos momentos feos en mi vida, muchos, de tener que simular, digamos, el comprar alguna cosita, en la época del 2001, comprar una pechuguita de pollo y disimularle a mi hijo que le cortaba eso y yo comía en una época que no era vegetariana todavía, y yo comía y le mentía a mi hijo, pero yo no sé lo que es pasar hambre. Entonces no me vengan a joder porque yo no sé, y eso no me convierte en una mierda, me convierte en una privilegiada que no sabe lo que es. Entonces me conmuevo con el dolor de las tripas, pero, pero no sé lo que es que, entonces, o te conmoves, digo, y con el arte pasa esto. Entonces, hemos tenido como grandes momentos y hemos tenido como una gran cantidad, y tenemos, de territorios que nos han enseñado, si logramos tener la capacidad de mirar para aprender, nos han enseñado lo que significa el arte como herramienta de lucha. Sin ir más lejos, la última revuelta chilena. Entonces digo, o aprendemos o no aprendemos, o aprendemos lo que es un territorio, y por último, como para cerrarte esta idea, yo, que también esto nos hermana con la Sharon, para nosotros es un problema muy grande, realmente es un problema muy grande porque es difícil de entender, estamos hermanadas en la educación popular y en el arte y nuestra formación seguro, y el permanente es permanente, como decía Paulo Freire, pero aparte es de territorios, porque no creemos en las fronteras, porque creemos en los territorios. En consecuencia, yo no creo en la palabra patria. Viste, aparte tengo una edad que he sido adolescente en dictadura, y para mí patria significaba derecha, significaba soldaditos desfilando. Yo no creo en la patria. Para mí la patria es la patria grande, y me pueden decir hippie, me pueden decir, me tiene sin cuidado. Pero el arte es eso, el arte es revolución, el arte es política, el arte es estar, poner el cuerpo, poner el alma y transformar todo el tiempo, como sea, digamos, ¿no? Llegar y estar ahí, con un títere, con una canción, es estar, no es entretenimiento, es un oxímoron. Decir, ay, tu arte es político. No, no me jodas, el arte es político, si no estás haciendo entretenimiento. Claro, Así. sí, sí.
Eh, bueno, justamente con respecto a la primera sección de este poemario, es muy interesante que aparece un yo lírico, son poemas que están escritos en primera persona. Por ejemplo, uno de los poemas es Declaratoria de mi cuerpo, ¿no? Ahí, esto que mencionabas de modificar el lenguaje, ¿no? Cambiarlo para decir algo, para lo cual no nos alcanzan las palabras con las que contamos ahora, ¿no? Entonces hacemos ahí un procedimiento de subvertir el lenguaje. Eh, bueno, pero volviendo a la forma en que está escrito, aparece este yo lírico, es una primera persona singular, ¿no? Un yo, en donde en algunos lugares cambia y aparece, por ejemplo, un poema que se llama No tenemos fuerzas, Manuela. Y no está firmado solamente por Sharon, sino que está firmado también por el papá de Manuela. Me gustaría que nos cuentes, por favor, eh, cómo llegaron a esto, si lo han escrito a cuatro manos, si, bueno, cómo fue ese trabajo y quién es Manuela. Manuela es mi bebé en el cielo. Cuando estuvo este proceso que nos desgarró, bueno, y que por cosas de la vida yo estoy con vida, pues tuve una labor de parto extendida, más de una hora, y cuando nos desgarró este dolor tan, imagínate, entras a un hospital con un panzón, sales y ya no estaba esa panza ahí. Bueno, Georgie estuvo muy cerca de mí toda esta distancia, ya sabe de qué le estoy hablando. Y bueno, ¿qué hacíamos? No? O sea, llegar a casa, quitar la cuna, regalar todo lo que era para Manuela, Manuela Citlali, Citlali Manuela, que quiere decir en lengua náhuatl, pipil, esto, estrella. Y estábamos tan derrumbados, también, él también es poeta, y Nahuapipil, y estábamos derrumbados. Y yo dije, yo tengo que escribir, porque las mujeres tenemos como una, mira, en estos días una sobrina me dice, tía, hay una diferencia entre la mujer que no es, tiene el privilegio de tener dinero. Dice, la mujer que tiene el privilegio de tener una entrada económica se puede deprimir. La mujer pobre no tiene derecho a deprimirse, tía. Eso a mí me causó tanta cosa encima en el cuerpo porque yo decía, tiene razón. O sea, porque era tan filosófico lo que ella me estaba diciendo. Y en ese momento yo, destrozada, aparte con las heridas del parto, toda la cosa, en medio de eso, yo comienzo a tirar verso. Y yo los comienzo a tirar en voz alta y él estaba así al pie de la cama y él, como tenía como mucha imposibilidad de hablar, él dijo, vente acá, vamos a ver qué tal. Y ese poema nace entre lágrimas, y fue tan fuerte que lo comienzo en la computadora, pero como perdón, en las páginas, pero como estábamos mojando ya las páginas, lo terminé en la computadora. Digo, por lo menos el teclado no se me estropea, pero en las páginas estaban encharcadas en lágrimas. Entonces, es un poema muy sentido, es un poema porque los hijos y las hijas y las hijas vienen a la vida por dos personas. Entonces, ahí está plasmado, ¿verdad? Y yo quería que quedara como parte de esa historia, que no quedara como, vamos, estamos en la segunda edición y aquí están las críticas y todo lo que está incluido ahora en esta segunda edición, que es otra que está ampliada, pero yo no quería que desapareciera el motivo que me empujó a llegar ahí. Yo pudiera decir como otras personas, como bien decías al inicio, mi abuelo tenía una biblioteca, yo a veces voy a conversatorios y yo escucho estas cosas, mi abuelo tenía una biblioteca y me la heredó, y yo escribo desde que nací, cosas como esas, ¿no? Y yo digo, bueno, yo escribo yo escribo desde hace rato, pero tengo un libro de poemas, mucho antes tengo otros libros de otras cosas, pero tengo eso a raíz de una situación como esta. Yo creo que las situaciones de la vida no debemos temer hablarlas. Tenemos una sociedad que nos dice, no llore, cállese la boca, no diga eso, usted es problemática, usted es incómoda, ¿verdad? Usted es una arrebatada, usted es una no sé qué y tal. Entonces yo creo que esto es lo que busca el libro, que le han cambiado un montón el nombre. En Honduras le pusieron de las que ya lloramos, en otros, y a mí me encanta que le cambien el nombre.
Bien, claro, de acuerdo a la expresión de cada lugar, ¿verdad? Eso es muy interesante porque de todas maneras el contenido sigue siendo el mismo y te digo que es muy conmovedor. Justamente me gustaría que nos, que nos honres con la lectura de Soy de la generación del No llores, Ay, que es sí, uno de los poemas que llevé al Club de Lectura Afrocentrado y vos sabés que produjo un efecto increíble, porque la sensación de identificación fue muy fuerte, muy que- fuerte. Ahora, cuando lo escuchen van a ver por qué sucede esa sensación de identificación. Y entonces cada persona que lo estaba leyendo sentía que era su propia voz en tus palabras, ¿no? Es muy, muy conmovedor. Por favor, adelante. Vamos a traer a Coco aquí un ratito. Soy de la generación del no llores, heredera de una legión de tiranías. Aquí se siguen mis reglas. Cállate y no jodas. Saluda con un beso. Si te caes, no llores. Si sales por esa puerta, no vuelvas. Y cuando el cuero curó mis llagas, me brotaron ramas en toda mi carne, pero nunca acaricié mis frutos. Fui alborada, los lloré. Asumí el apellido del amo para sobrevivir por eso que llaman familia, mas no callé. Agarré lo que quedaba del hurto, muy lejos de mi madre, me rebelé. Un día supe de letras, odié el látigo del amo, abracé mis abuelas, rompí silencios, lloré hipeando torturas, como lloramos las mujeres en la vasija de guardado. Nunca más me castigué. Soy de una generación, hijo de puta con las mujeres, por ser gordas, por ser lesbianas, por ser negras, por ser bembonas, por ser indias, por ser cristianas, por ser flacas, por no tener grande el culo ni las tetas, por ser mujeres y nada más que mujeres. Soy de la generación del olvida eso, del no pasa nada, pero hay dolores, piedras incrustadas en mi piel, olores. Cuidado, chiquilla, ya no soy niña, cuidado, te preñan. La señorita, tápate la cola, coqueta. Aquí hay hora de entrada. Los hombres no entran en la cocina, no hacen nada. Soy de la generación del no me toques, que no quiero. Soy de la generación de la limpiacalles descalza, de indigentes entre miles de edificios. Soy de la generación por el derecho a decidir, porque esta cuerpa es mía y yo elijo. Soy de la generación del ni una menos, de la paz que florece rebeldía, de las que son dueñas de su cuerpo, porque nos queremos vivas. Soy de la generación de la locura, que rompen conceptos y quitan esquemas, que se desnuda en la fila de los porqués. Esa generación del no me calles, carajo, callarme para qué. Soy de la generación del abrazo sororo, de las amigas que son hermanas. Por eso ellas me dieron sus manos llenas de frutos. Y entonces supe que no era utopía el poder florecer de esta historia robada. Yo, parida en la generación del no llores, con mi alforja atestada de quebrantos, sin remordimientos. Clamé, gimoté, tan solo lloré, me perdoné. Fabuloso, fabuloso, Jan. Muchísimas gracias por recitarnos este poema. Eh, bueno, queda resonando, ¿no? Eso me parece que es lo fundamental de tu poesía. Eh, Nos toca y luego queda resonando. ¿Sí? Me parece súper contundente el final, me perdoné, ¿no? Y me encanta que si hacemos un recorrido por los últimos versos de este poemario, vamos a encontrar las siguientes ideas. Por ejemplo, me perdoné, luego eh, hoy soy, no me callo,
me quiero, ¿verdad? Digo, hay otro que dice, termina diciendo resistir, resistir, resistir. El siguiente termina diciendo venceremos. Digo, me parece que son unos finales muy contundentes en donde hay una propuesta de cambio, ¿verdad? Eh, y quería retomar el tema de los mandatos, ¿no? Van apareciendo en la primera sección, sobre todo, los mandatos sociales. Es como si fueras haciendo un recorrido de los mandatos familiares, los mandatos sociales, ¿no? Como que te va abriendo el panorama. Eh, y luego aparece, por ejemplo, la invasión a Panamá. Aparece la invasión en el poema El 20 de Irene, que es muy hermoso. Digamos que esta invasión sucedió el 20 de diciembre de 1989, ¿no? No quiero como entrar en detalle, digo, todo el mundo puede ir y averiguar en Google y en todos los lugares de qué se trató esto. Entonces, esto quería mencionar, que se va haciendo este recorrido en donde parece también que hubiera, esta es mi sensación, un recorrido casi histórico, desde la ancestralidad hasta llegar a un lugar en las últimas secciones donde hay una posibilidad de descanso, de ternura. Aparece la ternura de una manera muy fuerte en las últimas secciones, ¿no? Que son cerámica y sensorial. Ahí empieza a aparecer una cuestión muy tierna que en la primera sección, bueno, parece que estuvieras más como en un pie de lucha, y a raíz de esto mencionás a grandes nombres de las luchas sociales, ¿no? Me gustaría que repasemos eso. Yo tengo acá alguna nota, página. eh, sí, arranquemos con Ají Chombito, que tiene una dedicatoria. Ají Chombito está en la segunda parte. A ¿Y las dónde matronas está? de la Revolución Dule. Sí, contanos por favor de qué se trata ese nombre, Ají Chombito, porque es algo muy específico que se encuentra en Panamá, y contanos quiénes son estas matronas, cuándo fue la Revolución Dule. Entiendo que estamos justo llegando a los 100 años, ¿verdad? Estamos Estamos en en el los 100 centenario. años. Estamos en los 100 años de la Revolución Dule. De hecho, aquí Chombito ya no es mío, lo popularizó la gente guna, que son muy conocidos en la región y quienes le pusieron el nombre Abya Yala. Estoy imagínate, siendo una mujer afroindígena, estoy en la antología poética de los 100 años de la Revolución Dule y voy a estar con una crónica también en la memoria por los 100 años de la Revolución Dule. Ají Chombito nace en una conversa con Aristides Turpana, que descansa en La Paz, y él, como un gran sabio, como un señor que había estudiado en Europa, por allá por Portugal, por esas cosas, un día está dando una conferencia sobre cómo se protegían del colono las mujeres gunas, que son unas aguerridas aparte, ¿no? Y las gestoras de la mola que conocemos, pues. Y en eso me dice Aristides, mira, voy a decir algo que no me atreví a decir ahí adelante porque eres feminista. Las mujeres se montían el ají en la vagina para que cuando el colono la fuera a violar, le picara el pene. Entonces, a mí eso me dejó, me voló. Yo llegué a la casa y lo terminé, yo creo que lo terminé en 24 horas, porque cuando me entra la idea, no puedo, es como así, como no sé cómo les pasa a ustedes, pero yo no, hasta que Sí, no sí, sí, sí. termino, y así trasnochada, 1 a 3 de la mañana, hasta que a los 3 días le fui dando, lo cerré, lo volví a abrir después de una semana. Ese poema se hizo tan rápido, pero ha sido tan viral. Yo amo ese poema porque es mi reconocimiento a la mujer guna. Pero aparte de eso, el poema ya ha sido traducido
al dule, al francés, al inglés, yo ya no sé por dónde anda, porque ellos mismos tomaron como comunidad el poema y lo sintieron suyo. Eso es lo más hermoso que me ha pasado. Y ha sido tan bonito que nunca me he sentido discriminada de, no, tú eres más de la corriente de los novenos, no. Ha sido, puedes venir a leer acá en nuestro espacio. Entonces siento que en Panamá hay esas posibilidades también que sé que en otros territorios no las hay, de poder dialogar con la historia. Y esto nació en una encontrona literaria de mujeres. Ujú. Hay que decir que ese es el ají más picante, Sí, muy entonces, picante. digo, sí, eh, hay que tolerarlo. Y luego, eh, quería decir otra cosa, sí, sobre chombito. Yo no sé si ustedes saben bueno, Sharon quizás sabe lo que es chombito. Es una palabra que se usa para llamar despectivamente a las personas Así, afroantillanas en Panamá. así es. De todas maneras, bueno, hacemos la reapropiación de la injuria, tomamos esa Así palabra es. y nos autodenominamos chombas, ¿verdad? Así Bueno, es. que en Argentina una chomba es otra cosa, una chomba es una camiseta polo. Sí, hay un montón de nombres que no, pero yo quería que hacer énfasis en que era ese ají, porque si Sí. ponía ají no iba a ser el ají chombito, porque imagínate el intento de violación y la doña tenía metida el ají ahí, mija, eso no pudo haber sido nada agradable. Ujú, ujú. Bueno, es que son las formas de resistencia y las formas de combate, digo, ese es el poema que termina diciendo resistir, 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 Sí, ¿verdad? sí. Ahí está. Entonces, en el siguiente es donde además lo cerrás haciendo la mención de varias personalidades súper interesantes. Y quiero decirlo, lo voy a leer. Dice, en el nombre del Che, de José Martí, Gabriela Mistral, Violeta Parra, Paulo Freire y del espíritu de la clase obrera latinoamericana, venceremos. Eh, en un par de versos arriba mencionas a Dalton también. Me gustaría que nos cuentes eh, por qué Dalton aparece acá y en algún otro poema también. Digo, aparece varias veces en tu poemario. Contanos, por favor. Dalton va a aparecer en toda mi vida porque es mi amor. Dalton y Escobar Velado son parte de esa historia compartida que tengo en El Salvador con su patria exacta, ¿verdad? Y cuando yo conozco la poesía de Dalton, que la conozco por el Chaco, que tenemos como un montón de años de amistad, como 15 años más, el otro día me dijo que teníamos más, y él me dice, léete esto, estaba muy muchacha yo, y me dice, léete esto, y me cambió la vida. Yo amé a Dalton, así fue amor a primer poemas y recuerdo que me iba a los mercados de El Salvador a buscar sus libros en las ferias, en las cosas donde ya eran libros viejitos. Hay un amor por la poesía de Dalton, porque me hizo salirme un poco al estilo Whitman, ¿no? Me hizo salirme del renglón, de todo ese pensamiento como que uno tiene verso libre, pero yo quería hacer otra cosa, una poesía que dialogara con esta rebeldía que tengo, ¿verdad? Con este ánimo de cambiar. Y yo sentí en Dalton eso, y en Escobar Velado también el amor y la ternura cuando te refieres a las cosas políticas, porque el amor es político. Entonces luego las otras figuras, todas las figuras que yo menciono, es porque tienen algo en mi vida muy, muy significativo. José Martí, la educación con ternura. Gabriela Mistral, su amor por la infancia, ese amor desbordante que tenía. El Che, por favor, es para quienes tenemos algo de revolución en el corazón, se nos mueve todo, ¿verdad? Por ese otro mundo, ¿verdad? Y así cada una de las personas que yo menciono en mis escritos, yo creo que nosotros debemos ir reivindicando esas figuras en la vida. Yo sí creo en un balance entre hombres y mujeres, no solamente de mujeres,
sino también hombres y mujeres, porque yo lucho, siempre lo digo, por un mundo donde habiten todo el que quiera habitar, no solamente mujeres. Qué pereza, yo no lucho por un mundo para nosotras con nosotras. Yo lucho Exacto. por un mundo donde quepamos todas, y a veces se lo digo a las chicas más jóvenes que solo dicen, no, yo quiero un mundo para las mujeres, no, yo quiero un mundo para mis sobrinitos, que también tienen que crecer para la otra, y por eso las menciono. El hecho de que yo mencione, soy de la generación del No Llores, y ese poema, yo tengo que reconocer que Georgie estuvo conmigo cuando lo estaba puliendo, y yo le decía, Georgie, yo quiero meter a la adicta. Y dice, Georgie, métela. Y digo, ¿por qué? Porque a mí me impactaron cosas en mi vida. Y yo decía, tiene que salir ahí. Tiene que salir ahí la mujer adicta. Tiene que salir ahí la mujer que porque tiene el trasero grande, porque no tiene trasero, porque la que es indígena y la desvalorizan, la negra hipersexualizada, la que tiene los labios grandes, eso es bembona para los que preguntaban, la que Ujú. tiene los labios grandes, porque aquí no encajas en nada. Nosotras ninguna encajamos en este mundo. O sea, somos las desencajadas, todo Exacto. lo nuestro. Y estas personas que yo menciono se atrevieron a desencajar en este mundo. Yo creo que hay un mundo que sigue queriendo que encajemos y estas figuras que no son idolatría, sino es tener la conciencia de que ellos pudieron desencajar y que nos llama a que nosotros también desencajemos. Vivimos en un mundo, como decía Jordi, todavía seguimos sintiendo que tenemos que caerle bien a la otra y hacemos y hablamos para encajar con la otra. Eso es Ujú. tristísimo. Ujú. Tenemos que ser nosotras, nosotros y nosotras mismas, atrevernos a hacer, a incomodar y a mover un poquito este mundo. Exacto, desde ese punto de vista me parece súper interesante entonces que traigas estas personalidades a tu poesía, eh, y es casi como escribirse en una genealogía, ¿verdad? ¿No? De cómo es el mundo que vamos construyendo, incluso desde las palabras. Una de mis grandes preocupaciones es qué hacemos con las palabras, qué decimos cuando decimos, ¿no? Y esto, hablando de un mundo solo para mujeres, ¿no? Digo, aparece acá una poesía, un poema que se llama Plegaria Feminista, donde Uh también -huh, mencionás a personalidades, y uh -huh. lo voy a leer también, si me permiten. En el nombre, termina así, en el nombre de Prudencia Ayala, de Marieli Franco, Margarita Murillo, Berta Cáceres, Sojourner Truth, Rosa Parks, Wangari Maathai y del espíritu de todas las hermanas negras e indígenas Aye Maltiox. Aye y Maltiox son dos palabras que vuelven a aparecer en otros poemas más adelante. Contanos por qué las incluís ahí, de qué se trata. Mira, yo hago vida compartida con las comunidades indígenas, con las comunidades originarias, más que todo originarias. Nosotros tenemos nuestros propios términos, nuestras propias maneras. Para las negras, decir H tiene varias connotaciones, no una sola. No una sola. La gente piensa que es una forma de reafirmar que tenemos las negras, como en español diría la gente amén, así sea. Para nosotras tiene esa connotación y no se le ve desde lo occidental, porque lo occidental no es que la significación toda le queremos buscar como tú sabes, ¿no? Como todo un así, se dice así, esto significa, no. Para Mm, las negras, algo que sea equivalente. sí, 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 es que estamos con esto de, tenemos que traducirlo, tenemos bueno, que buscarle el claro. significado, y para nosotras, y Maltiosh ya, verdad, ya lo asumí ya de tanto ir a las idas en Guatemala, Georgie, de las idas a Guatemala, y yo decía, no, pero es que es H, y me decía una compa, que era Maya Cachiquel, me decía, no, Sharon, acá tu H es mi Maltiosh. Eso me arropó, me hizo sentir lindo y esa es la parte bonita. En Aviala somos hermanas. Lo que pasa es que seguimos intentando separarnos, asumir esa jerga, esa lengua colonial y nos avergüenza lo originario, pero preferimos decir un thank you, un yes, ¿verdad? Y me avergüenza decir un H, Maltiosh.
¿verdad? O como dirían en la etnia Nove, ¿verdad? Como Cuindego para el buenos días, como Cuindere para las buenas tardes. Eso nos avergüenza, pero no nos da pena decir good evening, no nos da pena decir good night. Yo siendo nieta de gringo, hago todo ese análisis, ¿no? Ujú, Porque ujú, siento que, y lo digo en mi poesía, te enamoras de la lengua del colono, del amo, te enamoras de la lengua del amo. Pero, ¿y qué ujú, pasa con tus orígenes? ¿Qué pasa con eso? ujú, exacto, sí. Georgie, ¿estabas por decir algo? No, Ah, no, puedo decir porque viste que no tengo problemas con el habla, pero no, no. Sí, decinos, decinos. no, no, no. Dilo, dilo, Es que no hermanita. le iba a decir. No, a ver, por ahí pensaba un poco en ciertos procesos que nunca se terminan, por los que va pasando una, y pensaba en los procesos que nos hemos acompañado con Sharon, que han sido como muy intensos para cada una, ¿no? Para cada una en relación a la otra, digamos, y por qué cada vez que hablamos, digamos, yo pienso que nos hemos visto una sola vez, Sharon, ¿no? En la vida. Sí, una sola vez en Este, persona. una sola vez en persona, a eso me refiero, ¿no? Unos cuantos días, pero una sola vez en Guatemala. Y, y cómo a veces alcanza, ¿no? Digo, alcanza porque va a seguir, pero alcanza para hermanarte, porque después una sigue construyendo, pero sobre todo por lo que cualitativamente significa el poder decirle y escucharle a una otra, y no me refiero solamente a Sharon, por supuesto, sino a todos con quienes estamos, digamos, qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos deja de pasar. Y en mi caso, claro, eh, Sharon vivió muy de cerca, por ejemplo, lo que a mí me significó. Yo hace 3 años me tuve que operar del corazón y fue bueno, joder, me abrieron, ¿no? Esto de que te abran a la mitad. Acá decimos, ¿no? Una manera de decir muy común es te abrieron como un pollo, ¿no? Pobre pollo, porque en realidad, este, bien, bien especista el comentario, ¿no? O sea, los pollos los abrimos así, los comemos, los comen las personas que siguen comiendo carne. Eh, Digo, qué fea manera de decir, pero al mismo tiempo para mí fue todo un proceso que tiene que ver con, más allá de la enfermedad en sí, me refiero a esto de que te toquen el corazón, que te saquen el corazón afuera, que hagan lo que tienen que hacer ahí, que en mi caso era un recambio de una válvula, pero digo, y que te lo vuelvan a poner. Para mí esto significó mucho porque después pude acompañar esto y Sharoncita fue una de quienes acompañó, pero cuando puso su poema ahí en esto de la generación del no llores y los mandatos, para mí fue muy importante y lo hablé un montón con ella y posteriormente pude escribir también un texto que me sanó, ¿viste? Esto que siempre decimos de cómo nos sana el arte, que tenía que ver, que se llama Tito, y que tiene que ver con mi único muñeco de cuando era pequeña y que era un varón y que estaba destrozado, y mi madre, pobrecita, que hace pocos meses que ya no está conmigo, y que hizo lo que pudo, digamos, ¿no? Esto que le salió no era lo que ella quería que le saliera, pero bueno, nos amábamos igual. Eh, Tito no era lo que ella hubiera elegido muñecas rubias, Barbies y demás, y bueno, no salió eso. Pero digo, Shannon le puso nombre a todo lo que significa para una mujer lesbiana que durante mucho tiempo la hicieron presentarse, incluso en encuentros de educación popular, como una mujer blanca, urbana, ¿no? Esta categoría, digamos que yo decía, yo no estoy sintiendo eso, pero a ver, no estoy sintiendo eso, no me quiero hacer la negra, joder, no me quiero hacer la negra, no me quiero disfrazar, no quiero ser, no, se entiende lo que digo, ¿eh? No, perdón, porque digo, no tomo disfraz como, sino yo no, digo, si vamos a tomarlo así, tampoco soy originaria indígena,
no soy afroindígena, no soy afro... ¿Qué pasa con lo blanco? Digo, había que dar algo que lo tiene que dar, lo tuvimos que escuchar, lo tenemos que tomar. Aquellos que fuimos, que nuestros abuelos fueron europeos, italianos, españoles, nos tienen que dar esa respuesta, y por suerte nos dieron esa respuesta, los pueblos africanos y originarios, porque en realidad nuestros antepasados, el primer andino, yo me llamo Jorge Andino, el primer andino que vino a América era un pedazo de mierda que vino en la segunda expedición de Garay. Y sí, todos mis antepasados a ese nivel, por lo menos después del segundo andino, debo tener unas cuantas que no, pero el primer andino era una puta mierda. Entonces, digo, cuando recién logramos salirnos políticamente de lo que significa tener piel blanca, sin asumir un origen que no es el propio, solo rebelarnos y resistir a lo que significa políticamente, no definirte más como blanca, porque yo no soy blanca. No soy blanca, tengo la piel blanca, pero yo no soy blanca. A mí no me jodan, tampoco soy indígena, no sé, no lo soy. ¿Está? Sí, es el concepto de blanquitud, ¿no? ¿Cuál es la praxis vital de la blanquitud? Más allá de lo fenotípico. Exactamente, ¿no? tal cual. Entonces, cuando podés salir de ahí, podés asumir los mandatos. A mi Tito me significó poder expresar lo que significaba, digamos, que así como lo dice Sharon tan bonitamente, digamos, yo pueda decir por medio de mi arte, y puedo ubicar esto que les decía antes, que yo no soy un cuadro político, no voy a los encuentros para... Y ahí está buenísimo que haya cuadros políticos. Yo voy a cantar y voy a hacer títeres. Y cuando hago Tito, que es un Kamishibai, lo que estoy diciendo es, en algún momento me dijeron que era una machona, que esto, que lo otro, que estaba mal, que no jugara con muñecas, bla, 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 y que era blanca, y bueno, estamos ahora juntas las tres, pudiendo hablar de algo tan maravilloso como es el cuestionamiento de los mandatos, la desnaturalización de la blanquitud, y sobre todo esto de la no existencia de fronteras, de la solidaridad internacional. Yo he sido una militante de solidaridad internacional. Lo que a mí sí me significó conocernos con Sharon y poder intercambiar aún hoy esto que estamos poniendo sobre la mesa, da cuenta de lo que somos y de lo que queremos ser, de la rebeldía, de la resistencia, y de que la vamos a seguir, porque no es fácil, digamos, no somos quienes venimos ganando, claramente, así que la vamos a seguir. Hay que seguir. Georgie, ya que estás en uso de la palabra, quiero pedirte que nos regales un tema, por favor. Bueno. ¡Bravo! A ver. Acá Sharon había dicho que lo que vos quisieras, así que... Ok. Voy a pensar hacer una canción, pero creo que es una canción nueva, pero me parece que voy a ir por esta, que es una canción muy amada por mí, y que en general está en realidad dedicada, es una canción de Lila Downs, y está dedicada para una abogada de presos políticos mexicana, ahora que vas a México, hermanita, sí, que se llamaba Digna Ochoa y que fue asesinada por paramilitares justamente por haber sido defensora de presos políticos, una hermosura de mujer, y Lila Downs le dedica este tema, pero al mismo tiempo a mí me gusta decir que Lila no se entera, nunca se entera, pero yo la voy cambiando. La última dedicada que hice, la hice a 4 compañeras lesbianas que un macho cabrío les quemó el hotel donde vivía y 3 de ellas fueron asesinadas. En Barracas. En Barracas, exactamente. Y ahora me gusta sumarlo eso y se lo dedicaremos a las 3 compañeras que
que han sido asesinadas ahora en Florencio Varela, sin dejar de decir que me parece como fundamental que nos dejemos de joder, en el sentido de que no es momento de discutir si estamos de acuerdo o no con la prostitución. Me parece que la discusión es un poco más compleja, digamos, sobre si somos abolicionistas o no lo somos. La complicación es mucho y son 3 mujeres menos. Hubo 3 femicidios en Argentina y son 3 mujeres menos, punto. No hay mucho más para discutir. Y tenemos mucha rabia, tenemos mucha tristeza, pero tenemos mucha rabia. Así que yo la canto con esa rabia, digamos. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero. Dame un taco de res. Que tu carne a mi carne es mi gusto querer. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' qué lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy. A ese sí que no lo quiero, a esa sí que la quiero, a esa sí que la quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una torta defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una torta pelea por su dignidad.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir este tema en tu versión. Sí, Maravilloso. sí. Hermoso. Bueno, gracias. Sí, es un tema que a mí me emociona mucho cantar. Sí, es muy conmovedor, es muy conmovedor. Sí, Bueno, me lo es. encanta que estemos aquí compartiendo poesía, belleza, ¿no? Y una belleza y unas palabras que queremos usar para crear un mundo distinto, ¿no? Estamos creando otros mundos. ¿Qué hacemos cuando usamos las palabras y para qué las usamos? Em, Quiero mencionar, creo que dos ítems más de aquí de mis profusas anotaciones eh, sobre, sobre este libro, este poemario hermoso y potentísimo de Sharon. Había pensado en cuanto a desde dónde se enunciaban estas poesías, ¿no? Cómo es este yo lírico. Y aparece una primera persona singular muy potente, y luego en la sección va apareciendo algo plural, pero en la sección a veces somos una, es muy evidente, ahí se pone de manifiesto lo colectivo, ¿no? Sí. Ahí cambia esta voz de enunciación, se vuelve un plural clarísimo, en donde a veces somos una, aparece esto de lo colectivo, y luego, como había comentado, empieza a aparecer la ternura, empieza a aparecer, es como si luego de poder haber puesto de manifiesto toda esta lucha, ¿no? Toda esta furia, porque también aparece la furia, aparecen eh, situaciones terribles de la vida cotidiana, de mucha gente que podemos decir, ah, bueno, pero es una excepción. No, no es una excepción. Es lo que más abunda, solo que por la circunstancia que sea, o no lo vemos o nos lo tratan de esconder, ¿no? Entonces aquí se ponen de manifiesto estas situaciones, está lo social, eh, que definitivamente viene a atravesar lo personal, y luego de todo este momento de estar en pie de lucha, haciendo un mundo distinto, empieza a aparecer esta ternura, esta poesía en la sección cerámica, y donde se empieza a poner muy de manifiesto eh, la escritura, ¿no? Aparece, en algunos otros poemas aparece algo del orden de eh, soy quien escribe, ¿no? Pero específicamente en esta sección está el poema En el silencio de la poesía, ¿no? Entonces digo, ahí es como que llegamos a una sensación de, mm, de reparo, ¿no? Hemos encontrado un lugar donde podemos estar en calma, y hay tiempo y hay espacio para la ternura. Eh, con respecto a esta sección, entonces, a las últimas secciones, me gustaría, si les parece, para ir cerrando, Sharon, que nos recites, por favor, La pantera miró el sol de la sección sensorial, si lo tengo bien marcado. Sí.
Es interesante porque en estas secciones, en las últimas secciones, cerámica y sensorial, aparecen unos poemas más cortos. Es como Sí, si en la primera parte, donde se ponen de manifiesto estos temas sociales, hubiera una urgencia y una necesidad de poner muchísimas palabras a lo que está pasando, a cuáles son estas situaciones, ¿no? sí, Y luego, justamente en el silencio, empieza a aparecer esta ternura y hay algo de silencio, hay algo, ahí cambia el ritmo, cambia la sensación, ¿no? Son unos poemas más cortos, unos versos un poco más largos también, que permiten una especie de reposo. Bueno, quería mencionar esto para que todo el mundo vaya a conseguir el libro, la segunda edición de La Generación del No Llores, que como bien mencionó Sharon antes, eh, está ampliada y tiene una especie de posfacio muy interesante donde aparecen comentarios hechos por distintas personas, a veces comentarios muy personales, ¿no? Como una carta, un email, hechos a la autora sobre este libro y cuáles fueron las sensaciones de estas personas cuando se encontraron con este libro. Pero bueno, dejo ya entonces la palabra para Sharon Pringle Félix para que por favor nos recites este poema La Pantera miró el sol, si querés algún otro, y luego cerramos. bueno, primero que espero que en la tercera edición, que ya tiene algunas cositas que se van armando para esa tercera edición, que en esa tercera edición, y te invito de verdad porque has sido parte de esta segunda edición, Alexa, me encantaría tenerte en esta sección que le vamos a poner resonancias y me encantaría, sería un honor de la vida por tu crítica, por esa profundidad que tienes para tocar la palabra, para tocar los versos, hay un amor en ti, una ternura para hacerlo, o sea, las cosas se hacen con amor. Yo siempre digo, la poesía, ¿cómo sabes que es poesía? Porque la poesía se siente, así de sencillo, la poesía la sientes. Y cuando a mí me hacen esas preguntas, yo digo, es que la siento, es poesía. Yo digo, eso es poesía. Y así mismo siento en tu palabra, que cómo fluye en ti la literatura, y sería un honor para mí que estén en esa sección de resonancia con tu resonancia sobre la generación del no llores. Esa invitación Encantada, el y honor es mío, Sharon, muchas gracias. y decir, lo otro que quiero decir es que hablando contigo me acabo de dar cuenta, de recordar, que la sección cerámica nace en el proceso más álgido de la sanación y fue un viaje que me paga mi tía Cuchi, que vive en Pensilvania, y yo paso, me dijo que fuera por 2 meses a acompañarla porque se iba a operar una rodilla y me quedé 3 meses en Estados Unidos. Esos poemas nacen acompañada de venados. Yo me iba, los venados andan como si fueran perros, y yo me iba por todo el patio enorme y por todo el vecindario, ahí no se pueden tocar a los venados, y esos poemas de la sección cerámica nacieron en Pensilvania. Hay uno que otro por ahí que nació en Nueva York, en Brooklyn, por ahí, pero esos poemas de cerámica nacieron en Pensilvania, y ese es un dato que nunca había dicho. Así que esta es aquí una sorpresita. La trivia, La podemos dejar la trivia después para que sí, quienes vean el video hasta el final sí, comenten. sí, sí, sí. La pantera miró al sol. Tensé la cuerda de mis días en los ríos de la soledad. Mis cabellos se doraron en la espera de la fuerza. Mis ancestros cantaron a la luz de una vela color sangre. Gritaron por la historia hecha espanto. En el sereno de una tarde con olor a noche. Sembraron el sosiego de los años en mi dermis. Y del corazón de piedra de mi hija brotó una estrella perenne. Mi espíritu se fundió entre el Aché y el Maltiosh de mi raza, y la pantera que dormía en mi vientre sacó las garras que dormitaban para no callar el clamor de la fiera que me habitaba desde siempre. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Qué maravilla, qué hermoso trabajo que haces con las palabras. Muchísimas gracias, muy agradecida. ¿Querés recitar otro? ¿Alguno de tu Bueno, elección? Yo como estaba llevando el vivo, elegí los dos que Con me todo pareció, pero derecho, por claro. favor, adelante. esta es leche y canela. Como les digo, yo soy una mujer que no soy urbana, soy del oeste de Panamá, del oeste de Panamá, de La Chorrera,
estamos hablando como 45 kilómetros de cerca, pero viví toda una vida campesina. No tuve un encuentro muy cercano con la urbe hasta cuando ya vine a estudiar a la universidad. Y para mí esto sensorial es muy yo. Soy una mujer de especias, que le gustan las cosas naturales, que disfruta mucho lo natural. Y leche y canela es como un poquito de eso. Hay un misterio en el monte del destierro, una promesa que sonríe a lo lejos de un nuevo tiempo, donde el cosmos se compone de todos los labios y olores, y el infinito asume tu aliento en el calor de un milagro. Ahí, en la cama de hierbas frescas donde mis ancestras guardaron descanso, el espiral de mis cabellos afros, clama el blanco y canela de nuestras pieles, endeuda a la hamaca del destino, y al paso que el dosel de un bosque de pinos estremece el iris de una caminata que adora el claro de la luna. una belleza entre tantas otras bellezas que tiene este poemario. Así que invito a quienes te hayan sumado y a quienes vean esta grabación a que se pongan en contacto con Sharon, que consigan el libro, eh, y bueno, con Georgie también, por supuesto. Sigan las cuentas de Instagram donde van a encontrar las novedades. Y estoy muy agradecida de que me hayan dado la oportunidad, ambas, de llevar adelante esta conversación tan enriquecedora. La verdad es que yo me quedaría charlando horas, días, años, siglos, eones, bueno, pero eh, hay una finitud a la que tenemos que atender, así que cerramos entonces, ya hemos superado la hora, estoy muy agradecida y espero que nos veamos pronto. Eh, bueno, a leer La generación del no llores. Muchas gracias, Hermoso. mujerones. Gracias, Alexa. Gracias, como siempre, hermanita, por tus palabras. Y gracias, Alexa. Un placer charlar los tres. Gracias. Un placer, querida. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.